¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a hablar hoy día de un tema al que tarde o temprano vamos a llegar todos. Algunos ya llegamos o estamos llegando. Hay algunos que dicen que, pucha, ya uno está pasado de vuelta. Pero todo el país tiene algo que decir al respecto y sabe esta situación porque la vive mucha gente. Vamos a conversar con Mario Riveros, secretario general de la Asociación Gremial de Residencias para Adultos Mayores. Y ese es el tema. La situación real del adulto mayor en Chile. ¿Por qué no nos dice, para partir, Mario, a ver, cuál es, en términos de la pirámide poblacional, cuál es nuestra relación de adultos mayores versus, por ejemplo, el resto de América Latina o el mundo? Bueno, primero que todo, hola. ¿Qué tal? Estamos en una mala posición, pues estamos con un crecimiento acelerado de la población de las personas mayores y lo malo que tiene eso es que estamos envejeciendo tan rápido que no estamos preparados para aquello, no estamos preparados de ninguna manera, ni las calles, ni la ley, ni nada está preparado. De hecho, nosotros, yo que soy representante de los mal llamados asilos de ancianos, que son los establecimientos de larga estadía para personas mayores, que son los ELEAM, tampoco tenemos capacidad para tomar a toda la gente que requiere estar institucionalizada y recibir este tipo de cuidados que nosotros prestamos. Y no estamos preparados básicamente porque no existe hoy día la capacidad para hacer crecer la demanda, la oferta, para poder cumplir con los requerimientos que tiene Chile, que son los requerimientos mínimos. O sea, por ejemplo, la OMS... ¿Cuáles son los requerimientos? La OMS dice que tienen que haber por lo menos 5 camas por cada 100.000 personas mayores. Nosotros Por cada 100.000, 5 camas. Claro, tenemos 0,65. Estamos muy lejos. Y hoy día, y las personas que llegan a los ELEAM en Chile, a diferencia de otros países con niveles de desarrollo similar, son personas que llegan porque sinceramente no pueden estar en otro lado, o sea, o están acá o están institucionalizados en hospitales, quitando el cupo en los hospitales a otras personas. Y es porque además existe en Chile el problema de que la gente tiende a demonizar los asilos de ancianos. En general la gente piensa que llevar a una persona que necesita estar atendida 24/7 por personas que son expertas es prácticamente votar a las personas mayores. Entonces, además se atrasa mucho el Ahora, Mario, veamos esto con un cierto diagnóstico, si tú quieres, continental o territorial. Yo me acuerdo que siempre se decía, te estoy hablando 30 años atrás, que Uruguay era uno de los países que tenía una de las menores renovaciones de su tasa de natalidad. Y que nosotros estábamos relativamente bien. Era la época en que ya había salido la píldora anticonceptiva, había condones por todos lados, si es que alguien quería, y había mucha gente que por razones de problemas de trabajo, etcétera, no quería tener hijos. No había aborto legal, pero sí había, por cierto, ilegal. Y Chile era uno de esos países que daba la impresión, y corrígeme si me equivoco, que podía ir de alguna manera corrigiendo su mucha mayor ancianidad con una cantidad enorme de gente que entraba. ¿En qué momento eso se rompe? Bueno, se empieza a romper en los últimos 15, 20, 30 años. Y lo que tenemos es que el camino que estamos siguiendo hoy día en el país es indefectiblemente nos lleva para allá. De hecho, solo una cosa que el otro día estábamos mirando, que si tú te fijas en Chile, a diferencia del resto de América Latina, Chile es el único país que tiene a 2 de las 3 mayores empresas que prestan este tipo de cuidados en Europa. Y están acá no porque este sea un muy buen mercado hoy día, pero porque el futuro que tiene Chile para las personas mayores, el mercado de las personas mayores es muy amplio. De hecho, el otro día Nicare, que es una institución empresarial, formó un grupo de economía plateada básicamente por eso, porque si bien hoy día no están las condiciones dadas como para desarrollar ese mercado, y ojalá se desarrolle, porque de verdad que tenemos 72% de las personas que deberían estar en los asilos, no tienen una plaza a la cual llegar, pero está
aquí no hay vuelta atrás. Entonces está todo dado como para que en el futuro y en el corto plazo, ojalá, esto empiece a explotar muy fuertemente. Ahora, Mario, tú dices, nosotros tenemos déficit para recibir a muchas de las personas mayores. ¿Déficit de qué? De camas. De camas. O sea, la institución puede existir, pero está copada. Está copada, pero también hay muchas que están subutilizadas. Y están subutilizadas porque las normas que tenemos hoy día son incoherentes entre sí y hacen muy difícil el poder ocupar las instalaciones completamente. Te pongo un ejemplo, que es un ELEAM, un asilo anciano que está en San Miguel. Ellos tienen, voy a cerrar los números, 20 camas en el primer piso, 10 camas en el primer piso, 10 camas en el segundo piso. Llegó un inspector del Ministerio de Vivienda y le dijo, o ustedes ponen un ascensor para subir y bajar a la gente al segundo piso, o lo cierro. Entonces dijeron, pero no podemos poner un ascensor, esos son 50 millones de pesos, que es más de lo que ellos reciben por cobrarle a las personas mayores que viven ahí por 3 meses, en total. No podemos poner ascensor, ¿qué podemos hacer? No puede hacer otra cosa, pero si las personas que viven arriba pueden caminar, son autovalentes, las escaleras son seguras, no se puede. Entonces, ¿qué hicieron? Cerraron el segundo piso y ahí guardan pañales, guardan cosas y solo ocupan el primer piso. Entonces tenemos una oferta además que está jibarizada, la oferta instalada está jibarizada por este tipo de cosas. Y desde ese punto de vista, Mario, algo que yo pregunto frecuentemente cuando se trata de situaciones que el país necesita y sobre todo las personas necesitan, ¿cuál, a tu juicio, es un ejemplo de lo que podría ser que está fuera, que no tenemos nosotros? Depende. Mira, en general yo diría, por lo que hemos estudiado, porque lo hemos estudiado harto, pero yo diría que no está resuelto en ninguna parte del mundo al 100%. Yeah. De hecho, los dos mercados que han sido, o sea, los dos países que han sido más o menos modelo de lo que queremos hacer en Chile, que es el modelo europeo y el modelo japonés, tampoco llegan a las 5 camas. Llegan a las 4, 3:30, por ahí, pero están mucho más adelantados que nosotros. ¿Y cómo lo han hecho? El modelo europeo es básicamente es una especie de subsidio a la oferta, a la demanda en realidad. Lo que dice es que el Estado dice, por ejemplo, hoy día mantener a una persona mayor con altos niveles de dependencia, que son con las que viven hoy día en los ELEAM, cuesta más o menos 1.200.000 pesos, como mínimo. Eso es mensualmente. Eso cuesta, sí, incluyendo remedios, pañales, las personas que lo atienden. Hay que pensar que esta industria tiene un ratio de 1 a 1, un trabajador por cada persona que hay, o sea, es súper intensiva además mano de obra y tiene que tener instalación, un montón de cosas. Lo que hace el Estado es decir, mira, yo les voy a pagar, no sé, 700.000 pesos y voy a comprar 1.000.000 de cupos. Entonces, eso hace que las empresas empiecen a invertir y bajen los precios, y bajen los costos, y baje todo, y se puedan comprar. Eso se llama el modelo de las plazas concertadas. Entonces, permite ampliar la demanda, o sea, ampliar la oferta, la demanda ya es grande, ampliar la oferta, a través de este incentivo a la inversión que se hace de manera indirecta a través del voucher que se le pasa a cada familia. Y cada familia paga el resto, el gap que hay. Entonces, ya no tiene que pagar una familia 1.200.000 pesos, sino que puede pagar 700, 500, 300, dependiendo. En el caso japonés, que es algo más o menos que lo que están empezando a explorar en este gobierno en específico, acá en Chile, tiene que ver con que existe una especie de circuito, de que sabemos que las personas mayores cuando están en la tercera edad ocupan una serie de dispositivos de salud, de educación, para juntarse con sus amigos, un montón de cosas. Sabemos que cuando está en la cuarta edad intensifican otro tipo de necesidades, como son las de asistencia. Entonces, hagamos que todo eso converse entre sí. Entonces, la persona mayor, ayer me estaba contando, por ejemplo, en San Vicente de Paul, de que en el CEFAM acá en Chile, le habían dicho a una señora mayor que ya no podía ir sola porque se podía caer, pero la señora vive sola. Entonces, ya no puede ir más al CEFAM. Entonces ella reclamaba, pero ¿cómo voy si yo vivo sola? ¿Cómo voy si ya no me dejan ir sola para cuidarme? Entonces, lo que hacen los japoneses es decir, bueno, nosotros queremos que esta señora siga viviendo en su casa, que no se vaya a institucionalizar. Entonces, la contactamos con la junta de vecinos que está más cerca. El CEFAM puede ir a su casa, pero también la hacemos caminar a la junta de vecinos, la vamos a buscar, la acompañamos, tenemos centro de día, la llevamos al hospital, ese tipo de cosas que permiten una vida más en comunidad, mucho más a los japoneses. Ahora, cae de cajón la pregunta que quizás mucha gente que nos está mirando puede estar pensándola. Dice, oye, perdón,
¿Cuál es la relación que hay entre la acogida al adulto mayor de las características que tú describes por parte de la familia? Oye, ¿acaso no cacaríamos con la familia para todo? Y cuando alguien tiene algún problema escolar, etcétera, la familia apoya y todo apoya. Y en este caso no hay apoyo familiar. Sí, pero es que no podemos siempre descansar en la familia porque las familias no siempre están. Y en general, mira, ayer veníamos hablando de eso, porque en general las familias a veces no tienen, o sea, sienten de que abandonar a una persona mayor, que se escucha pésimo y es terrible, es lo mejor que pueden hacer por ellos. En el sentido de que, mira, tú sabes que el Hogar de Cristo salió, creo que iba a quedar con dos, pero salió del Oleán porque por una serie de complicaciones que tuvo. Entonces, esas personas tuvimos que recolocar en otro Oleán. Esa pega la hicimos todos. Todos tratamos de recolocar a esas personas en otro Oleán. Y el gran problema es que el 95% de esas personas no tienen familia, están abandonados. Pero la cifra que daba también al Hogar de Cristo sobre cómo era la caracterización de las personas mayores que llegaban a su centro, es que el 95% de ellos, las familias tienen un ingreso promedio que es muy bajo, pero además las condiciones de las casas son muy malas. Entonces, si tienes una persona que es electrodependiente o que requiere moverse cada cierto tiempo para no generar escaras, y tienes una casa que se llueve, que no tiene piso, que toda la familia tiene que trabajar, si no, no comen, que no le pueden dar la comida que requiere, que no pueden comprar o no le pueden administrar cada cierta cantidad de horas los remedios, ¿qué hace esa familia? O sea, lo mejor que ellos sienten que puede hacer, y yo creo que están en lo correcto también, es llevarlo a una institución que les da un cupo y que los va a tener atendidos bien. Como lo decíamos al principio, hay ciertas cosas en la vida que son inevitables. Hay un proverbio japonés que yo cito muchas veces, y que dice, hay tres cosas que son absolutamente inevitables. Tú naces, tú mueres y tú cambias. Porque tú tienes en el recorrido de tu vida, no necesariamente eres exactamente igual y piensas igual que la misma persona que pensaba, qué sé yo, años de juventud o de adultez. Pero se podría agregar uno más. Tú naces, mueres, cambias y llegas a viejo. Y cuando llegas a viejo, ¿cómo se le transforma a una persona adulta mayor el mundo cuando ya está jubilado, no tiene pega o no puede generar ingresos propios? ¿Cómo se le presenta al mundo a esa persona? Mira, es difícil la pregunta porque es súper larga responder, pero a ver, en general la vejez está súper demonizada en el sentido de que a todos nos da miedo llegar a viejo. Pensamos que la vejez va a ser, ni siquiera queremos pensar cómo va a ser la vejez. Entonces no pensamos en aquello. Y ese genera varios problemas. El primero es que no sabemos qué nos va a pasar y no sabemos reconocer aquellas cosas que le están pasando a las personas mayores cuando las vemos. Entonces, hay distintos manuales, pero por ejemplo yo ayer le regalé a un amigo porque tiene a su papá que es muy mayor. Entonces le regalé un libro que hizo el Hogar de Cristo, que es para las cuidadoras, para enseñar a las cuidadoras, porque tampoco tenemos a las cuidadoras certificadas acá en Chile, porque tampoco nos ha interesado aquello, a pesar de que nosotros lo hemos empujado. Pero te enseñan a ver cosas que desde las deposiciones, hasta cómo hablan, hasta lo que están diciendo, hasta fijarte en que las personas mayores con el tiempo van perdiendo la capacidad de sentir calor o frío. Entonces, cuando tú ves una persona mayor caminando con un polar súper abrigado, y hacen 40 grados de calor, no es que esa persona tenga frío, es que no se da cuenta que tiene calor. Se deshidrata y se muere. Ese tipo de cosas pasan. Entonces, la vida cambia muy radicalmente, pero se demora tanto en hacerlo que las personas mayores en general se dan cuenta cuando ya han cambiado, y el resto en general trata de no verlo. Entonces, eso hace que se invisibilice un poco cómo es el proceso de envejecimiento de las personas. Y aquí, si me dejas dar un aviso, que eso también hace de que incluso las autoridades crean que los problemas de las personas mayores son relevantes o sea, son relevantes porque son un grupo importante, pero le quitan la importancia a las cosas que son pequeñas y que pueden generar grandes problemas. Entonces, y aquí va el aviso, es que hace un año
la Dirección del Trabajo, tomando sus capacidades y pudiendo hacerlo, tomó una decisión, y tomó la decisión de que no entendía por qué los cuidadores que trabajaban en los ELEAM, en los asilos de ancianos, tenían que hacerlo en jornadas hospitalarias. Decía, está bien, pero son personas que no están calificadas, efectivamente no tienen cursos calificados, no hacen una pega calificada, lo que nosotros discutimos, y en realidad lo ganamos, y la función que requiere, como no es una función hospitalaria, aunque estamos regidos por el decreto 20, por el decreto 14 y ahora el decreto 20 del Ministerio de Salud, no son una pega sanitaria. Entonces, teniendo esas tres ideas, dijeron, bueno, la ley lo que dice es que son trabajadores de oficina, por lo tanto, tienen que llegar a las 8 de la mañana e irse a las 5 de la tarde. ¿Cómo cuidas a una persona mayor entrando a las 8 de la mañana y saliendo a las 5 de la tarde? ¿Qué pasa con el resto del tiempo? Entonces, eso generó un problema gigante. Se cerraron el EAM, renunciaron muchas cuidadoras, porque por algún motivo los turnos médicos, yo soy disléxico, así que soy re malo para ver los números, pero los turnos médicos además permiten que las mujeres que son cuidadoras de adultos mayores, de personas mayores, también cuidan en sus casas. Entonces, los tipos de turnos médicos dan muchas más vacaciones y dan mucho más tiempo libre extendido, por lo tanto, mucha gente renunció. Y tenemos la cifra y de verdad ocurrió. Entonces, estuvimos un año, hasta que el lunes, hace 2 días, 3 días, ya estoy un poco perdido, pero firmamos con la Dirección del Trabajo, con el director del trabajo, de que ahora no solo vamos a poder ocupar esa jornada, sino que además es un acuerdo marco para todos los ELEAM. O sea, los ELEAM ahora van a poder entrar más fácilmente a ese tipo de jornada. ¿Por qué quiero decir esto? Porque, bueno, primero que estamos contentos, porque fue muy difícil lograrlo, pero segundo porque cuando nosotros nos fuimos a negociar, yo fui a 3 de las negociaciones y nos sentábamos con ellos, yo conversé con el director del trabajo cuando fuimos a la Cámara de Diputados a exponer este tema, lo conversamos y sabéis que son todos buena gente, son todos súper buena gente y de verdad que están tratando de hacer de la mejor manera posible su trabajo y nos generaron un daño muy, muy grande, pero ese daño fue básicamente porque invisibilizamos los temas de personas mayores y porque ellos y eso hace que las decisiones que toman las personas que están haciendo bien su trabajo puede afectar a las personas mayores sin que se den cuenta. Ahora, dime, Mario, ¿qué tanto puede incidir en cómo se sienta un adulto mayor enfrentado a esta inevitable situación de tener que verse quizás inválido en algunas cosas o más lento en otras? La lógica esta, que es una lógica mundial económica, donde básicamente tú vales por la utilidad y por la productividad que tienes. ¿Cuál es la productividad de un adulto mayor desde ese punto de vista? Buena pregunta. Yo no sé. A ver, si lo miramos por el punto de vista de la productividad de una persona mayor, yo no he visto ningún estudio sobre aquello, así que no te podría responder eso, pero sí te podría decirte que la economía plateada, que es la economía que mueven a estas personas, va a ser probablemente uno de los sectores económicos más importantes que vamos a tener de aquí a 10 años, acá en Chile. Seguido por y se puede incluir incluso, pero por la economía del cuidado, que es más o menos el 20% del PIB hoy día en Chile. Entonces ¿20% del PIB? Sí. Que ese fue son personas que cuidan a otras personas. Que cuidan, claro. Es muchísimo. Es muchísimo. Y ayer estábamos en el Senado y el senador Keitel dijo, bueno, me parece increíble de que se gaste menos en una persona mayor que en un preso. Porque los presos se gastan. Esa era mi pregunta que venía. Claro, entonces, sí, está bien, pero en general, bueno, primero no es así, porque el Estado de verdad... Se gasta más. Gasta más. Sí, estaba la directora del Senama y la directora más dijo que era más o menos como yo entiendo que en un preso se gasta más o menos entre 600 y 700 lucas. Sí, pues ya las personas mayores más o menos 1.100.000 lo que entrega el Senama, el gobierno, el Ministerio de Salud, incluso las municipalidades. Pero el problema es que hoy día la escala es muy pequeña. Pues si tenemos el 72% de las personas que no están institucionalizadas, por lo tanto no reciben ese tipo de subsidios o reciben ingresos mucho más pequeños, solo su pensión. Y tenemos que, por ejemplo, los ELEAM que tiene el Senama, porque el gobierno tiene por lo menos uno en cada región, son menos del 1,5% de la oferta total. Entonces, al final el Estado efectivamente sí gasta menos las personas mayores en volumen. Oye, Mario, siempre se ha dicho y se ha hablado mucho, tú mencionaste a uno de esos países de lo que se le habla mucho cuando
estamos hablando de este tipo de situación del adulto mayor. Japón, mencionaste. Yo estuve en Japón con una visita acompañando al presidente Lago. Y era impresionante ver a adultos mayores que tú no necesariamente ves aquí, pero en todo tipo de cosas, manejando auto en el subterráneo, atendiendo mesa. O sea, hasta muy tarde aquí no lo ves mucho. Pero la otra cosa que siempre se ha dicho es que los países escandinavos tienen una situación bastante extraordinaria que se podría copiar. Eso es así. Hay formas de poder introducir variables que en otras partes dan resultado y que calcen con un poco la institucionalidad nuestra. Primero tenemos que tener institucionalidad. Y hoy día no tenemos una institucionalidad real para las personas mayores. O sea, mira, el decreto 20, el decreto 14, que es el decreto que nos rige, que va a ser cambiado el 1 de octubre por el decreto 20, quedó listo en el gobierno anterior. El presidente Boric lo promulgó. Y ahí nos juntamos todos desde mi gremio o desde del ELIAM de más altos recursos hasta la fundación más pobre, incluyendo a los operadores de los ELIAM del gobierno, y fuimos a decirle al gobierno: si usted no hace estos cambios, vamos a cerrar todos. O sea, por ejemplo, una casona de 150 años de la Fundación La Rosa, que está diseñada para tener a 5 personas y un cuidador. ¿Por qué me pusieron puede ser al revés, estoy disléxico, pero puede ser al revés, pero ¿por qué esta norma me exige ahora tener 6 personas por cada cuidador, o 4? No funciona, no puedo funcionar de esa manera, se me está cayendo. No puedo funcionar de esta manera. Entonces fuimos todos y le pedimos cambio. El gobierno detuvo la entrada en vigencia. Nos juntamos en una mesa de expertos para negociar los cambios, que los votamos unánime, pero solo 7 cambios que nos dijeron que podíamos hacer. Entonces, ¿pero por qué 7? Queremos 40, queremos 60. De verdad que hay que hacer cambios para que funcione de mejor manera, sin perder calidad y sin nada. Y bueno, básicamente es porque las personas que lo hicieron probablemente lo hicieron con la mejor de las intenciones, pero no conocían el sector. Entonces, ahora se postergó nuevamente. Va a empezar en vigencia el 1 de octubre y queremos seguir pidiendo cambios. Pero si te fijas, llevamos 3 años en eso. 3 años en que los estándares no han subido, en que las exigencias no han subido, en que no se han alivianado algunos problemas que son efectivamente tenemos, porque estamos hoy operando con una ley que tiene 15 años. Y de verdad que todo ha avanzado en ese tiempo. Entonces, si nos demoramos tanto en tener una ley muy pequeña solo para este sector, la institucionalidad en general en Chile no existe, no conversa, no se coordina. Te voy a hacer la última pregunta, Mario, y que tiene que ver con algo que está siendo introducido poderosamente en términos, yo te diría, de enseñanza, y que me imagino para el adulto mayor le debe ser muy difícil. Por ejemplo, ¿cuántos manejan un celular? ¿Cuántos pueden ir a la aplicación de su banco para depositar o sacar plata? Yo me acuerdo de una vieja encuesta que hizo, no me acuerdo exactamente quién, pero una encuesta que se me quedó marcada aquí en la cabeza para siempre, que encuestaron a un banco, pidió una encuesta a personas para ver qué tan cercanos eran y qué tanto usaban su aplicación, que acaba de salir hace una serie de meses. Uh-huh. Y encontraron que los adultos mayores usaban menos la aplicación. Y entonces coludieron, obvio, porque el adulto mayor no conoce los sistemas nuevos, no es ducho en la computación y todo lo demás. Y sin embargo, hicieron la pregunta de por qué ustedes no usan la aplicación. Y el 60% de los adultos contestaron que porque para ellos ir al banco a depositar era relacionarse con personas. Era porque estaban solos en la casa. Y salían al banco y veían otra gente, se ponían en la fila, hablaban del último partido que habían visto, etcétera, allá, y volvían a la casa. Era una situación de relación.
No tenía nada que ver con que no supieran cómo se usaba la aplicación. Y te pregunto ahora yo a ti, ¿qué tanto los cambios tecnológicos en materia de comunicación, básicamente todo lo que nosotros sabemos respecto de aplicaciones para poder hacer las cosas, comprar, etcétera, qué tanto de eso los adultos mayores usan o pueden usar? Poco. La nueva tecnología ha sido súper excluyente con las personas mayores. De hecho, acá... No ha habido pedagogía, digamos, para enseñar eso. Así como, a ver, hagamos nacionalmente una posibilidad de que los adultos mayores puedan pedir enseñanza respecto de cómo funcionan estas cosas. Existe una fundación de la Universidad Católica que se llama la Fundación Conecta Mayor, que se dedica principalmente a aquello. De hecho, hicieron una teletón, no sé si te acuerdas, para la pandemia, para mandarle celulares a las personas mayores, celulares que son especialmente diseñados para que lo puedan usar. Pero aún así, el tener un celular implica además, y el meterse en una aplicación implica además una lógica que no necesariamente tiene que ver con la lógica de las personas mayores, porque cuando te hablan de la usabilidad, del UX y todo eso, está diseñado para ti, para mí, pero no para una persona de 90 años que va a encontrar el celular y no sabe qué hacer. Entonces, hay unos celulares especiales que tienen un botón para llamar al hijo, un botón para llamar al médico, un botón para llamar al vecino, pero en general se hace poco, se hace muy poco y eso ha sido muy, muy excluyente. De hecho, hoy día el Senama está en un proceso de la implementación de la Declaración de Derechos Humanos de las Personas Mayores que se hizo hace ya creo que 6 o 7 años. Acá en Chile lo están implementando ahora y se están juntando con instituciones, como por ejemplo el Aeropuerto de Santiago, para enseñarles cómo hay que desde tratar a una persona mayor hasta en qué cosas la deberías ayudar o por último orientar. Por ejemplo, ¿cómo va una persona de 90 años, ponte tú, que nunca ha tomado un vuelo y que quiere tomar un vuelo para cualquier lado y sabe qué puerta del aeropuerto tiene que ir, a pesar de que están las pantallas y están en todos lados? ¿Cómo lo hace? Si al final estás llegando, no sé, es todo marciano para ti. Sí. Entonces, ese tipo de cosas se están haciendo lo más rápido posible dentro de la institucionalidad que tenemos, pero la tecnología es muy excluyente con los mayores. 10 segundos más. ¿Hay algún sitio web o alguna cosa donde se pueda adquirir conocimiento respecto de qué hacer en estas situaciones? No, directamente no lo hay. Hay varias fundaciones que se dedican a orientar a las personas mayores y a sus cuidadores, como la Fundación Conecta Mayor, pero yo diría que la más armada que es la fundación de la que yo soy director, así que lo estoy diciendo muy de cerca, que es la Fundación Red Eleam, que es de la Soledad Alcalde, y que lo bueno que tiene la fundación es que es una fundación que está orientada a tratar de tapar estos baches que tenemos en Chile en cuanto a que no le estamos facilitando la pega ni a los ELEAM, ni a los cuidadores domiciliarios, ni a las personas mayores. Entonces lo que hace esta fundación, más que regalar cosas y todo, es que diseña manuales, diseña guías, diseña ese tipo de cosas que tú puedes meterte, lo puedes ver y puedes ir a diablo. Perdón, le hablo, pero pucha, las personas mayores no tienen que andar con chaleco en verano, aunque sientan que deberían andarlo trayendo porque no se están dando cuenta que tienen calor, o cuáles son las instituciones a las cuales tengo que recurrir en caso de que pase algo, cuáles me pueden apoyar, y las personas que son cuidadoras, ¿qué tienen que...? ¿Cómo una persona que quiere entrar a ese sitio web para empezar a entender este problema? Redeleam.cl. ¿Cómo se llama? ¿Redeleam? Redeleam.cl. Redeleam.cl. Sí, redeleam.cl. Mario, te quiero agradecer por haber estado conversando con este tema que lo hemos traído varias veces y lo vamos a seguir trayendo, porque sí que hay algo que nosotros tenemos seguro, que todo tarde o temprano, yo ya llegué, pero todo tarde o temprano vamos a llegar a una situación que, bueno, se veía tan lejos. La juventud, divino tesoro, duraba, parece, eternamente, y no. Y hay que estar preparado. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos mañana aquí en Última Mirada.